En 1999, el mundo de los videojuegos fue sacudido por el lanzamiento de Legacy of Kain, Soul Reaver, un título que trajo consigo una narrativa compleja, personajes profundos y una atmósfera sombría que cautivó a jugadores de todo el mundo. Desarrollado por Crystal Dynamics y publicado por Eidos Interactive, el juego es el segundo de la serie Legacy of Kain y es ampliamente considerado como uno de los mejores juegos de acción y aventura de su tiempo. Soul Reaver introdujo mecánicas de juego revolucionarias, como la transición fluida entre los reinos material y espectral, un sistema de combate dinámico y un diseño de niveles interconectados que incentivaba la exploración. Los jugadores controlaban a Raziel, un exteniente vampiro de Kain, quien es resucitado como un segador de almas, buscando venganza contra su antiguo maestro. Ahora, vamos a la historia completa del juego, pero antes, deja tu like para apoyarnos y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. Muchas gracias, gente. Ahora, sin más preámbulos, con ustedes, la historia completa de Soul Reaver, Legacy of Kain. Te conozco, Raziel. Eres valioso. ¿Qué locura es esta? ¿Qué lastimoso cuerpo es este en el que he de vivir? La muerte debe ser una liberación frente a esta parodia. La trama se desarrolla 1500 años después de los eventos de Blood Omen, Legacy of Kain. Kain, el protagonista del primer juego, se ha convertido en el señor vampiro de Nosgoth, gobernando el mundo con mano de hierro. Nosgoth, un mundo oscuro y decadente, es escenario de conflictos milenarios entre vampiros, humanos y fuerzas místicas. Este universo, dominado por la corrupción y la destrucción, está al borde del colapso. Los pilares de Nosgoth, que alguna vez fueron símbolos de equilibrio y poder, están en ruinas, reflejando el deplorable estado del mundo. En este escenario desolador se desarrolla la épica historia de Legacy of Kain, Soul Reaver, donde el destino de todo se decide por aquellos que se atreven a desafiar las leyes del tiempo y de la muerte. Desde el lanzamiento de Blood Omen, Legacy of Kain, la saga nos ha presentado personajes complejos y una trama llena de giros inesperados. Ahora, con Soul Reaver, somos testigos de una nueva perspectiva, donde la venganza y la búsqueda de redención guían los pasos de Raziel, el protagonista que, en otro tiempo, sirvió fielmente al vampiro Kain. El viaje de Raziel está marcado por traiciones, revelaciones impactantes y enfrentamientos épicos que moldearán el futuro de Nosgoth. El mundo de Nosgoth está poblado por criaturas oscuras, escenarios desolados y una atmósfera que exuda misterio y tragedia. Cada rincón de este mundo esconde secretos, vestigios de una era de gloria ahora perdida. La decadencia es visible en todos los aspectos, desde las ciudades en ruinas hasta las criaturas que habitan este reino sombrío. Nosgoth es un reflejo del alma de sus habitantes, corrompida por la sed de poder y la eternidad maldita. Con Soul Reaver, los jugadores son inmersos en una narrativa rica, donde cada decisión y cada batalla tienen consecuencias duraderas. La historia de Raziel no es solo una búsqueda de venganza, sino también una exploración profunda de las complejidades del alma y del destino. La travesía que sigue promete no solo enfrentar el pasado, sino también desafiar el propio futuro de Nosgoth y de sus habitantes. Kain, una vez un noble humano, se convirtió en vampiro después de ser asesinado y resucitado en Blood Omen, Legacy of Kain. Su sed de venganza contra sus asesinos lo llevó a una espiral de poder y corrupción, culminando en su ascensión como el señor vampiro de Nosgoth. Con el poder de la Soul Reaver, una espada que consume las almas de sus víctimas, Kain conquistó el mundo, pero también selló su destino en un ciclo de destrucción y renacimiento. Bajo el gobierno de Kain, Nosgoth se transformó en un reino de oscuridad. No solo abrazó su nueva naturaleza vampírica, sino que la exaltó, creando una legión de vampiros para gobernar a su lado. Dividió su poder entre 6 tenientes, guerreros humanos que él transformó en vampiros, cada uno con habilidades únicas y responsabilidades específicas. Estos tenientes eran sus hijos en el sentido vampírico, pero también sus herramientas para mantener el control sobre Nosgoth. El reinado de Kain estuvo marcado por una brutalidad implacable. La humanidad fue cazada y casi extinta, reducida a un estado de esclavitud y miedo constante. Los vampiros gobernaban con puño de hierro, y cualquier resistencia era aplastada sin piedad. Bajo el liderazgo de Kain, los pilares de Nosgoth, que alguna vez fueron guardianes del equilibrio, se corrompieron, reflejando la decadencia moral de su gobernante. Sin embargo, incluso en medio de esta dominación absoluta,
Kain no estaba satisfecho. Su búsqueda de poder y control lo llevó a explorar los misterios de la vida y la muerte, del tiempo y del destino. Sabía que estaba destinado a algo más grande, algo más allá de simplemente gobernar Nosgoth. Pero esta ambición sin límites plantó las semillas de su propia destrucción, una destrucción que vendría de las manos de su teniente más leal, Raziel. Para consolidar su dominio sobre Nosgoth, Kain decidió crear un consejo de tenientes vampiros, guerreros elegidos por sus habilidades y lealtad. Estos tenientes, que alguna vez fueron humanos, fueron transformados por Kain en vampiros, recibiendo la inmortalidad y poderes más allá de la comprensión humana. Ellos formaban el núcleo del poder de Kain, responsables de mantener el orden y aplastar cualquier resistencia. Entre los tenientes, Raziel se destacó como el primogénito y el más poderoso. Su lealtad a Kain era incuestionable, y cumplía sus órdenes con una eficiencia implacable. Los otros tenientes, Melchia, Cepon, Raab, Duma y Turel, también eran guerreros formidables, cada uno gobernando una parte del vasto territorio de Nosgoth. Ellos eran los brazos derechos de Kain, y juntos, eran responsables de la casi extinción de la humanidad. Cada teniente desarrolló habilidades únicas a lo largo de los siglos, moldeadas tanto por sus personalidades como por las fuerzas místicas que permeaban Nosgoth. Melchia, el más joven, estaba obsesionado con la inmortalidad, pero su evolución lo llevó a una existencia de descomposición lenta, donde se veía obligado a usar la piel de sus víctimas para mantener su forma humanoide. Cepon, por otro lado, se transformó en una criatura arácnida, adaptándose a los ambientes más oscuros e inhóspitos. La creación de estos tenientes no fue solo una demostración de poder, sino también una jugada estratégica de Kain. Con sus tenientes controlando diferentes regiones y poblaciones, aseguró que ninguna rebelión pudiera formarse sin ser rápidamente aplastada. Sin embargo, esta estructura de poder, aparentemente invulnerable, contenía la semilla de su propia destrucción. La envidia, el miedo y la ambición personal de los tenientes plantaron las primeras fisuras en el imperio de Kain, que eventualmente llevarían a su caída. Raziel fue el primer humano en ser transformado por Kain en vampiro, y su primogénito en todos los sentidos. Desde el principio, Raziel demostró una lealtad inquebrantable y una ferocidad incomparable en el campo de batalla. Era la mano derecha de Kain, liderando los ejércitos vampíricos en numerosas campañas que llevaron a la dominación total de Nosgoth. Como teniente, Raziel no solo cumplía sus órdenes, sino que las ejecutaba con una eficiencia y brutalidad que lo convirtieron en una leyenda. A lo largo de los siglos, Raziel evolucionó, al igual que sus hermanos, adquiriendo nuevas habilidades que aumentaron aún más su poder. Su transformación más significativa ocurrió cuando desarrolló alas, una evolución que lo distinguió de todos los otros vampiros, incluyendo a Kain. Estas alas no eran solo un símbolo de su superioridad, sino también una señal de que Raziel estaba destinado a algo más grande, algo más allá del control de Kain. Sin embargo, esta evolución fue vista como una afrenta por Kain. Raziel, sin saberlo, había superado al propio Kain, lo que despertó una profunda envidia y un miedo a perder el control sobre su primogénito. En lugar de celebrar esta nueva habilidad, Kain decidió que Raziel debía ser castigado. Lo que debería haber sido un momento de triunfo para Raziel se convirtió en su mayor tragedia. La lealtad de Raziel fue recompensada con traición. Kain, tomado por la ira, arrancó brutalmente las alas de Raziel y ordenó que sus hermanos lo lanzaran al abismo. Este acto marcó el inicio de un viaje de venganza y redención para Raziel, quien ya no servía al señor que tanto admiraba, sino que ahora estaba destinado a destruir todo lo que Kain había creado. La transformación de Raziel en un ser alado debería haber sido un hito en la historia de Nosgoth, una señal de que los vampiros estaban evolucionando hacia una nueva forma de existencia. Sin embargo, para Kain, esto representaba una amenaza directa a su poder. Siempre había sido el primero en evolucionar, en adquirir nuevas habilidades, y la idea de que su teniente había superado esa evolución era insoportable. La envidia y el miedo corroían a Kain, llevándolo a una decisión impensable. Convocado por Kain para lo que Raziel creía que sería una celebración de su nueva forma, fue sorprendido al encontrarse ante un juicio. Kain, en un acto de furia, arrancó los huesos de las alas de Raziel, deformándolo y condenándolo a la caída. Era un castigo cruel e insensato, infligido no por traición, sino por haber simplemente evolucionado más allá de lo esperado. Un acto de envidia y egoísmo. Después del brutal castigo impuesto por Kain, Raziel fue lanzado al abismo por sus propios hermanos, un acto de traición que resonaría durante siglos. El abismo era un lugar de oscuridad profunda, donde el agua, mortal para los vampiros, consumía lentamente a cualquier ser arrojado allí. Raziel, incluso mientras caía, no podía creer que su maestro, a quien había servido fielmente durante siglos, pudiera traicionarlo de manera tan cruel.
La caída parecía interminable, y el impacto con el agua inició un proceso de destrucción física que parecía irrevocable. El contacto con el agua corrosiva comenzó a destrozar el cuerpo de Raziel, consumiendo su carne y dejando solo un esqueleto quemado y retorcido. Estaba consciente durante toda esa agonía, sintiendo como cada pedazo de su antigua vida era arrancado. El dolor era excruciante, pero quizás más dolorosa era la traición de Cain, el vampiro que había considerado un padre. Sin embargo, lo que debería haber sido el fin de Raziel, paradójicamente, marcó el inicio de un nuevo viaje. En el fondo del abismo, en medio de la oscuridad y el olvido, el alma de Raziel fue capturada por una fuerza antigua y poderosa, algo que trascendía incluso la muerte. Fue arrancado del ciclo natural de la vida y la muerte, sacado del borde de la aniquilación para servir a un nuevo propósito. Raziel, aún consciente, comenzó a darse cuenta de que su existencia no había terminado. Por el contrario, estaba a punto de ser transformado en algo mucho más poderoso que un simple vampiro. Cuando finalmente despertó, Raziel se encontró en una forma distorsionada y espectral. Había sido resucitado, pero no como el vampiro que era antes. Ahora, era un segador de almas, una criatura destinada a vagar entre los reinos material y espiritual, devorando las almas de los muertos para mantener su existencia. Su nueva forma, aunque poderosa, era un recordatorio constante de la traición que había sufrido y del propósito sombrío que ahora lo movía. Después de despertar de su caída, Raziel se encontró en una nueva y desconcertante realidad. Su visión estaba distorsionada, su cuerpo era una sombra de lo que alguna vez fue, y su hambre por sangre había sido reemplazada por una sed insaciable por almas. Fue entonces cuando escuchó la voz del dios anciano, una entidad antigua y omnipotente que reveló a Raziel el nuevo propósito de su existencia. Solo te he evitado la disolución total. Preferiría el olvido a esta existencia. La elección no está en tus manos. Estoy acabado. Has vuelto a nacer. El nacimiento de cada abominación de Cain atrapa la esencia de la vida. Este es el alma que anima el cadáver en el que vivías. El dios anciano explicó que había resucitado a Raziel no por misericordia, sino por necesidad. El dios anciano gobernaba la rueda del destino, un ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento que mantenía el equilibrio en Nosgoth. Sin embargo, los vampiros, por su propia naturaleza inmortal, habían escapado de ese ciclo, convirtiéndose en una anomalía que amenazaba el orden del universo. El dios anciano vio en Raziel la herramienta perfecta para restaurar ese equilibrio. Como ser espectral, Raziel ahora tenía el poder de devorar las almas de los vampiros, devolviéndolos al ciclo de la vida y la muerte. Raziel, aún consumido por la ira y el dolor de la traición, aceptó esta nueva misión. Su sed de venganza contra Cain y sus hermanos ahora estaba alineada con el deseo del dios anciano de restaurar el equilibrio en Nosgoth. Pero al mismo tiempo, Raziel sabía que había más en esta resurrección de lo que se le estaba permitiendo saber. El dios anciano era una fuerza poderosa, pero sus intenciones y su verdadero papel en este juego de poder aún estaban envueltos en misterio. Armado con este nuevo propósito, Raziel comenzó su viaje por la devastada Nosgoth, enfrentando los horrores que emergieron durante su ausencia y buscando venganza contra aquellos que lo traicionaron. Ya no era el teniente leal de Cain, sino una fuerza de la naturaleza, guiada tanto por el odio como por la necesidad de descubrir la verdad sobre su destino y sobre la verdadera naturaleza del dios anciano. Con su nueva forma y habilidades, Raziel inició su jornada de venganza, movido por el odio hacia aquellos que lo traicionaron y lo condenaron a un destino peor que la muerte. La primera parada de Raziel fue en los antiguos territorios de Nosgoth, ahora en ruinas y devastados por el tiempo. Recorrió los corredores desolados, sintiendo la presencia de sus hermanos vampiros en cada sombra, en cada piedra caída. Lo que antes le era familiar, ahora parecía una pesadilla distorsionada. Raziel sabía que para alcanzar a Cain, primero tendría que enfrentar a sus antiguos hermanos, cada uno de ellos ahora transformado en monstruos grotescos por sus evoluciones vampíricas. La jornada de Raziel no era solo una búsqueda de venganza, sino también una bajada al infierno personal, donde enfrentaría no solo a sus enemigos, sino también a los demonios de su propio pasado. Cada paso que daba lo acercaba a sus antiguos aliados, y la tensión aumentaba a medida que se preparaba para confrontarlos. La ira de Raziel era su fuerza motriz, pero con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que su venganza también estaba alineada con algo más grande, algo que aún no comprendía completamente. El dios anciano había prometido que tendría su venganza, pero Raziel sabía que había más en juego.
Su jornada no era solo destruir a sus hermanos, sino también desentrañar la verdad detrás de su existencia y el papel que desempeñaría en el destino de Nosgoth. A medida que Raziel avanzaba, enfrentaba a enemigos menores, espectros y criaturas que habitaban en las sombras. Estos enfrentamientos servían para probar sus nuevas habilidades, preparándolo para los desafíos mayores que estaban por venir. Cada batalla lo hacía más fuerte, más experimentado, y su determinación se solidificaba. Raziel estaba preparado para lo que fuera que viniera, decidido a destruir todo y a todos los que se interpusieran en su camino. Mientras Raziel avanzaba en su jornada, fue confrontado por la devastación que había tomado control de Nosgoth durante su tiempo en el abismo. Lo que antes era un reino de poder y dominación vampírica, ahora estaba en ruinas. Las grandes ciudades estaban desiertas, los campos fértiles transformados en tierras estériles, y los pilares de Nosgoth, que alguna vez fueron símbolos de equilibrio y poder, estaban destrozados. La destrucción era total, y Raziel no podía evitar preguntarse cómo había sucedido todo esto en su ausencia. Las ruinas de Nosgoth contaban la historia de un mundo que había caído en desgracia. Sin la firmeza de Raziel y con Kain más preocupado por sus propios planes, el reino de los vampiros colapsó. Los humanos que quedaban fueron forzados a esconderse, formando pequeñas comunidades resistentes que sobrevivían en las sombras, siempre huyendo de las criaturas que ahora dominaban las tierras devastadas. Raziel, al recorrer estas tierras, sentía una mezcla de tristeza y rabia al ver cómo todo lo que ayudó a construir había sido reducido a polvo. Los hermanos de Raziel, que antes eran los señores de estas tierras, ahora estaban escondidos en sus fortalezas, cada uno reinando sobre un dominio de oscuridad y desolación. La evolución que habían sufrido los había transformado en monstruos aún más terribles, moldeados por el tiempo y la decadencia que se había apoderado de Nosgoth. Raziel sabía que enfrentarlo sería un desafío, no solo por sus nuevas formas y poderes, sino porque cada uno de ellos representaba un aspecto de su propia culpa y traición. Nosgoth estaba al borde del colapso, y Raziel sabía que su jornada no era solo para vengar su caída, sino también para restaurar algún tipo de orden en un mundo que había perdido toda esperanza. Pero para hacerlo, tendría que enfrentar a sus antiguos hermanos y al propio Kain, y descubrir las verdades ocultas que llevaron al declive de Nosgoth. La desolación a su alrededor era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, y Raziel estaba decidido a no descansar hasta que su misión estuviera cumplida. Conforme Raziel se adentraba en su jornada, comenzó a notar las terribles mutaciones que sus hermanos habían sufrido a lo largo de los siglos. El tiempo no había sido amable con los tenientes de Kain, y sus evoluciones vampíricas, que debían haber sido dones, se convirtieron en maldiciones que los transformaron en monstruos grotescos. Cada hermano de Raziel se había adaptado de maneras terribles al entorno en el que vivían, con sus formas físicas reflejando las profundas corrupciones de sus almas. Melchia, el más joven de los hermanos, fue el primero que Raziel encontró. Su inmortalidad, que debía haber sido su mayor bendición, se convirtió en una tortura sin fin. Incapaz de sostener su propio cuerpo en un estado inmortal, Melchia comenzó a pudrirse lentamente, forzándolo a coser trozos de carne y piel de las víctimas que capturaba para intentar mantener su forma. El resultado fue una criatura deforme y repulsiva, que vivía en agonía constante, en un estado de decadencia perpetua. Cepon, otro hermano, se había transformado en una monstruosa criatura arácnida. Su forma original había sido distorsionada a tal punto que apenas se parecía al vampiro que era antes. Se había adaptado a vivir en las sombras, construyendo telarañas y acechando a sus víctimas desde arriba, con sus largas patas cubiertas de garras afiladas. La mente de Cepon, otrora astuta y calculadora, se había deteriorado junto con su cuerpo, convirtiéndolo en una criatura insana, guiada solo por instintos depredadores. Cada encuentro con sus hermanos era un recordatorio doloroso de lo que se habían convertido y de lo que Raziel podría haber sido si no hubiera sido arrojado al abismo. La corrupción de sus hermanos era un reflejo de la propia corrupción de Nosgoth, y Raziel sabía que, para restaurar el equilibrio, tendría que enfrentarlos y liberarlos de sus maldiciones, incluso si eso significaba destruirlos. La primera gran batalla de Raziel en su jornada fue contra Melchia, el más joven y más débil de los tenientes de Kain. Melchia, cuya inmortalidad fue una maldición, vivía en un estado de descomposición perpetua. Su cuerpo ya no podía sostener su carne, que se pudría lentamente, forzándolo a coser trozos de piel de las víctimas que capturaba para mantener una forma humanoide. Melchia habitaba las catacumbas oscuras de Nosgoth, donde la decadencia y el olor a muerte eran omnipresentes. Al confrontar a Melchia, Raziel sintió tanto repulsión como piedad por su hermano. Melchia se había convertido en una sombra de lo que era antes, una criatura que vivía en constante agonía, atrapada en un ciclo interminable de descomposición y regeneración. Pero Raziel sabía que no podía permitir que esa piedad le impidiera cumplir su misión. El alma de Melchia,
al igual que la de todos los vampiros, necesitaba ser liberada, de vuelta al ciclo de la rueda del destino. La batalla contra Melchiah fue feroz y brutal. Melchiah utilizó su fuerza descomunal y su resistencia para intentar dominar a Raziel, pero su forma deteriorada y lenta era una gran desventaja. Raziel, utilizando su agilidad y las habilidades adquiridas en el mundo espectral, logró superar a su hermano, asestando el golpe final que liberó el alma de Melchiah de su prisión corporal. Al devorar el alma de Melchiah, Raziel adquirió una nueva habilidad, la capacidad de pasar a través de rejas en el mundo espectral, un poder que le sería útil en su jornada. La victoria sobre Melchiah fue amarga para Raziel. Había destruido a un hermano, pero al mismo tiempo, lo había liberado de una existencia de dolor y corrupción. Esta victoria no trajo alegría, solo la confirmación de que su misión sería larga y dolorosa. Melchiah fue solo el primero de sus hermanos, y Raziel sabía que los desafíos que vendrían serían aún más difíciles y emocionales. La batalla contra Melchiah fue uno de los momentos más críticos de la jornada de Raziel, no solo por ser el primer enfrentamiento directo con uno de sus hermanos, sino también por probar sus nuevas habilidades y determinación. Melchiah, incluso en su estado de descomposición, seguía siendo una fuerza formidable, utilizando su masa y fuerza bruta para intentar aplastar a Raziel. La arena en la que lucharon, las catacumbas sombrías y decadentes de Nosgoth, estaba llena de trampas y obstáculos que Melchiah conocía bien. Raziel, por su parte, tuvo que adaptar rápidamente sus tácticas. Se dio cuenta de que, aunque Melchiah era poderoso, su deterioro físico lo hacía lento y predecible. Utilizando el entorno a su favor, Raziel comenzó a atraer a Melchiah hacia trampas y áreas donde su propia fuerza se volvía en su contra. Al forzar a Melchiah a usar su fuerza bruta, Raziel consiguió desestabilizarlo, causando daños considerables a su ya frágil cuerpo. El golpe final vino cuando Raziel, utilizando su recién adquirida habilidad de pasar por rejas en el mundo espectral, logró evitar los ataques más poderosos de Melchiah y atacarlo desde ángulos inesperados. Melchiah, incapaz de prever los movimientos de Raziel y cada vez más debilitado, finalmente sucumbió a los golpes precisos de su hermano. Raziel, al devorar el alma de Melchiah, sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo espectral, pero también una profunda tristeza al darse cuenta de que la muerte de Melchiah era tanto una liberación como una pérdida. Después de la batalla, Raziel quedó momentáneamente en silencio, reflexionando sobre lo que había sucedido. La victoria sobre Melchiah fue solo el primer paso en una jornada mucho mayor, pero también sirvió como un recordatorio del precio que tendría que pagar. Cada victoria vendría con un costo emocional, y Raziel sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos no solo físicos, sino también espirituales. Con cada victoria sobre sus hermanos, Raziel adquiría nuevas habilidades que no solo aumentaban su poder, sino que también lo conectaban más profundamente con su nuevo estado espectral. La primera de estas habilidades, obtenida después de devorar el alma de Melchiah, fue la capacidad de atravesar rejas en el mundo espectral. Esta habilidad permitía a Raziel acceder a áreas antes inaccesibles y era un símbolo de su creciente conexión con el plano espiritual. Esta nueva habilidad también significaba que Raziel se estaba alejando cada vez más de su antigua vida como vampiro. Cada nueva habilidad adquirida reforzaba su identidad como un segador de almas, una entidad destinada a existir entre los mundos. Ahora no solo navegaba entre el mundo material y el espectral, sino que comenzaba a percibir las sutilezas. Avanzando en su travesía, Raziel finalmente llegó a las ruinas de los pilares de Nosgoth, un lugar que una vez fue el corazón palpitante del equilibrio y poder, pero que ahora se alzaba como un monumento a la decadencia y destrucción. Los pilares, antaño majestuosos e imponentes, ahora estaban agrietados y rotos, simbolizando la caída de Nosgoth y la corrupción que había consumido al mundo. Este era un lugar sagrado, donde Cain había tomado sus decisiones más importantes y donde la historia de Raziel comenzó. Al caminar entre las ruinas, Raziel fue asaltado por recuerdos de un pasado lejano, cuando los pilares aún estaban enteros y su vida como vampiro estaba gobernada por las órdenes de Cain. Ahora, estos pilares no eran más que fantasmas de su antigua gloria, reflejando la corrupción que había infectado a Cain y a sus hermanos. Raziel sabía que los pilares estaban íntimamente ligados al destino de Nosgoth, y que su destrucción estaba entrelazada con la corrupción que él ahora luchaba por erradicar. Estas ruinas eran también un recordatorio de las decisiones que Cain había tomado, decisiones que no solo habían condenado a Nosgoth, sino que también habían marcado el destino de Raziel. Aquí fue donde Cain rechazó su destino de sacrificarse para restaurar los pilares, y en su lugar, decidió gobernar sobre un mundo condenado. Para Raziel, estas ruinas representaban el epicentro de todo lo que había salido mal en Nosgoth, y sabía que para avanzar en su misión, tendría que confrontar las consecuencias de esas decisiones.
Mientras exploraba las ruinas de los pilares, Raziel se encontró con el espíritu de Ariel, la antigua guardiana del Pilar del Equilibrio, cuyo asesinato había sido el catalizador de la corrupción que había asolado Nosgoth. Ariel estaba condenada a vagar por los restos de los pilares, incapaz de encontrar paz debido a la corrupción que había envenenado el mundo. Al ver a Raziel, reconoció en él la posibilidad de redención para Nosgoth, aunque también lo veía como una víctima de la misma corrupción que había destruido su mundo. Ariel explicó a Raziel el ciclo de corrupción que había comenzado con su muerte y como Cain, en lugar de restaurar los pilares, había elegido perpetuar la decadencia para satisfacer su propia ambición. Le reveló a Raziel que los pilares no podían ser restaurados mientras Cain continuara viviendo, lo que reforzó la determinación de Raziel de enfrentar y derrotar a su antiguo maestro. Sin embargo, Ariel también le advirtió que su misión no era simplemente destruir a Cain, sino descubrir la verdad detrás de su propio destino y el papel que jugaba en la restauración del equilibrio en Nosgoth. Este encuentro con Ariel fue un momento de claridad para Raziel. Aunque su deseo de venganza seguía siendo fuerte, comenzó a darse cuenta de que su misión tenía implicaciones mucho más profundas. No era solo una lucha por venganza, sino una búsqueda para restaurar el equilibrio y redimir a un mundo que había sido destruido por la ambición desmedida. Ariel le recordó a Raziel que su destino estaba entrelazado con el de Nosgoth, y que su papel como segador de almas podría ser la clave para restaurar lo que se había perdido. Con la información proporcionada por Ariel, Raziel continuó su viaje con una nueva comprensión de la magnitud de su misión. Sabía que eventualmente tendría que enfrentarse a Cain, pero ahora también entendía que el destino de Nosgoth dependía de más que solo la destrucción de su antiguo maestro. A medida que avanzaba, Raziel se encontró con más enemigos y obstáculos, cada uno de los cuales lo ponía a prueba tanto física como espiritualmente. Las ruinas de Nosgoth eran un reflejo del caos que reinaba en el mundo, y cada paso que Raziel daba lo acercaba más al núcleo de esa corrupción. Sabía que el enfrentamiento con Cain no sería solo una batalla física, sino también un desafío a su comprensión de lo que era su propósito real. Mientras más se acercaba a Cain, más comenzaba a cuestionar las motivaciones del dios anciano y su papel en todo este conflicto. Raziel también comenzó a darse cuenta de que su existencia como segador de almas estaba profundamente conectada con el destino de Nosgoth. No era solo un instrumento de venganza, sino también un agente de cambio, destinado a jugar un papel crucial en el desenlace de la historia de Nosgoth. Con cada alma que devoraba, sentía como su poder crecía, pero también como se distanciaba más de su antigua humanidad, transformándose en algo completamente nuevo. El confronto final. Finalmente, después de atravesar las ruinas y enfrentarse a los horrores que aguardaban en Nosgoth, Raziel se encontraba frente a Cain, en lo que sería el enfrentamiento final entre maestro y discípulo. Este momento no solo sería la culminación de la venganza de Raziel, sino también una confrontación entre dos fuerzas que habían dado forma al destino de Nosgoth durante siglos. Cain, al ver a Raziel, reconoció en él la culminación de su propio legado, una mezcla de orgullo y temor. Raziel, por su parte, veía en Cain la encarnación de todo lo que había salido mal en Nosgoth, pero también una figura trágica atrapada en un ciclo de corrupción que él mismo había perpetuado. El combate fue intenso, una batalla de voluntades y poder donde ambos, Cain y Raziel, se enfrentaron no solo como enemigos, sino como entidades que representaban dos caminos diferentes para el futuro de Nosgoth. Raziel, ahora completamente transformado por su viaje, no solo buscaba venganza, sino la redención para un mundo que había sido destruido por la ambición y el poder desmedido. Tras el enfrentamiento final, el destino de Nosgoth quedó en manos de Raziel. La historia de Legacy of Kain, Soul Reaver no solo es una saga de venganza, sino también una exploración profunda del destino, la redención y el costo del poder. Raziel, quien comenzó su viaje consumido por el odio, terminó como una figura que representaba la esperanza de un Nosgoth renacido. El juego dejó un legado duradero en el mundo de los videojuegos, combinando una narrativa rica y compleja con mecánicas de juego innovadoras. Soul Reaver sigue siendo un referente en cómo los videojuegos pueden contar historias profundas y resonantes, y la travesía de Raziel ha dejado una huella indeleble en la memoria de quienes jugaron el juego. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Soul Reaver, Legacy of Kain. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal para más contenido y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en la próxima aventura. Y eso, Raziel, supone la defunción de Nosgoth. No hay equilibrio. Las almas de los muertos permanecen atrapadas. No puedo integrarlas en la rueda de la vida. No pueden completar sus destinos. Redímete a ti mismo. O si lo prefieres, véngate. Arregla tus diferencias con Cain.
Destrúyelo a él y a tus hermanos. Libera sus almas y deja que la rueda de la vida vuelva a girar. Usa tu odio para liberar sus almas. Puedo hacer que lo logres. Conviértete en mi segador de almas, mi ángel de la muerte.